Proseguimos con nuestro tema número 5. En este segundo vídeo, pues vamos a responder a la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se calcula la integral indefinida de una función? Claro, en el vídeo anterior, un vídeo introductorio, pues nos hemos familiarizado con el concepto de primitiva de una función, de constante de integración y de que el conjunto de primitivas es la integral indefinida. Pero bueno, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace ese paso de desderivar una función? ¿Cómo se hace la antiderivada? ¿Cómo se hace en definitiva la integral? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir al respecto es que la respuesta no es fácil, ¿no? Existen numerosísimas y algunas de ellas muy complejas técnicas de integración. La buena noticia es que para nosotros lo que nos piden, en concreto la selectividad andaluza de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, pues es el caso más sencillo, eso que llamamos las integrales inmediatas, es decir, funciones en las cuales, pues digamos que lo que se ha hecho es aplicar sencillamente la regla de derivación y podemos, leyendo al revés la tabla de las derivadas, pues calcular cuál sería su integral. Insisto en que si buscas otros materiales, etcétera, tienes que diferenciar muy claramente eso, ¿no? Porque te encontrarás reglas de todo tipo, integración por partes, etcétera, 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 que a nosotros no nos hace falta según las indicaciones de la ponencia, insisto, para las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 en Andalucía. Nos vamos a quedar, por tanto, con eso que vamos a llamar integrales inmediatas. Y estas integrales inmediatas pues, van a constituir nuestro apartado número 3. Insisto en que una integral inmediata pues, no es otra cosa que la posibilidad de integrar una función en la cual, bueno, pues digamos que se ha aplicado directamente esa regla de derivación, que no se le ha hecho nada más y que es fácilmente reconocible el poder aplicar de vuelta, el poder aplicar en sentido inverso la regla de derivación para poder obtener la primitiva de la cual procede, ¿no? Bueno, pues si acudimos a las indicaciones del Distrito Único Andaluz, nos dice qué integrales tenemos que saber resolver. Bueno, pues según se nos dice allí, en estas indicaciones nos dice resolver integrales inmediatas de qué funciones. Pues de funciones polinómicas, integrar polinomios va a ser el caso más frecuente, de proporcionalidad inversa, es decir, aquellas que sería una constante partido por un polinomio de grado 1 de la forma ax más b, por ejemplo, en general, ¿vale? Funciones potenciales, nos aclara con exponente racional positivo. Bueno, pues un exponente racional procedería de una raíz. Vamos a ver que en realidad en cuanto veamos cómo se hace una potencial es una cosa muy, o sea, va a ser una cosa muy sencilla. Y por último las exponenciales, ¿no? Integrar cosas del estilo e elevado a una constante por x o un número elevado a una constante por x. Bueno, pues si vamos presentando las reglas fundamentales para la integración de integrales, o sea, la realización de integrales inmediatas, pues digamos que vendrían a ser como las reglas de derivación, pero leídas en sentido contrario. Y de hecho, solo nos va a interesar un repertorio bastante reducido de las mismas. Y nos va a interesar un repertorio reducido porque, como digo, vamos a integrar funciones polinómicas de proporcionalidad inversa, potenciales y exponenciales. Bueno, pues algunas de estas reglas que vendrían a jugar el papel de las reglas de derivación pero en integrales. Y con esto estoy queriendo decir que tenemos que aprender de memoria para poder aplicarle directamente, pues serían las que vamos a ir poniendo de relieve justo a continuación. Por eso nos vamos a presentar algunas reglas para integrales inmediatas. Bueno, pues la primera y más básica que tenemos que aprender es, oye, ¿y cómo se integra la función constante? Es decir, si lo que tenemos en este caso es planteada, leída en los términos que hemos descrito con anterioridad, pues tengo la integral de k diferencial de x. Bueno, pues en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Si uno piensa en las reglas de derivación, ¿cuándo obtengo un número? ¿Cuándo obtengo 7 al derivar? Bueno, pues si he derivado 7x, ¿verdad? ¿Cuándo obtengo menos 13? Pues he derivado menos 13x. Luego entonces a nadie le extrañará que la regla asociada a la integración de la función constante pues sea así de fácil. La integral de k diferencial de x no es otra cosa que k de k por x más c, siendo c eso que hemos denominado la constante de integración. En este contexto, la integral indefinida. Bueno, pues un ejemplo cualquiera, porque cualquiera nos serviría, sería en concreto la integral de 7 de x, 7x diferencial de x. Pues tendríamos en este caso que sería 7x más c, ¿no? ¿Cuál sería la integral de menos 13 diferencial de x? Pues menos 13x más c. ¿Cuál sería la integral de 4 tercios diferencial de x? Bueno, pues 4 tercios de x más c, sin más. Por tanto, la integral de la función constante es realmente sencilla. Bueno, pues seguro que con la lógica seguida para las derivadas, muchos sois capaces de anticipar qué es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues en este caso, la integral de ¿quién? De una función potencial, es decir, x elevado a un exponente, ¿no?
Siguiendo las indicaciones que hemos leído previamente y sin ánimo de marear a nadie, voy para atrás, pues nos van a interesar para los polinomios, pues que tengan, pues eso, exponente en principio entero, nos podrían interesar, exponente entero, positivo, negativo, y exponente fraccionario, dice racional positivo, por tanto una fracción positiva, ¿no? Que proceda de un radical. Bueno, pues en eso nos vamos a centrar. Pero la buena noticia es que todo se integra exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues fíjate que si yo integro x elevado a un exponente diferencial de x, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues seguro que la intuición a la mayoría nos hace ver, os hace ver qué es lo que tenemos aquí operando, ¿no? Si yo derivo x a la cuarta, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues tengo que, digamos, el exponente baja en 1, ¿verdad? X a la cuarta pasaría a ser 4x al cubo. Si yo integro, perdón, si yo derivo x a la séptima, pues pasa a ser 7x a la sexta. ¿Qué cabe esperar, en este proceso contrario de integración? Bueno, pues que si para derivar ha disminuido en 1, para integrar aumente. Bueno, pues efectivamente, lo que pasa es que hay que tener un cierto cuidado con los coeficientes. Pues aquí tengo la regla, ¿no? ¿Quién es la integral de x elevado a a, siendo a cualquier exponente diferencial de x? Bueno, pues x elevado a más 1 partido por a más 1 más la constante de integración. Lo cual nos permite, bueno, pues integrar lo que queramos. Nos permite integrar, por ejemplo, x al cuadrado diferencial de x. Bueno, pues aplicando esta regla, insisto, que tenemos que aprender de memoria, pues sería x elevado a al exponente más 1, a 2 más 1, partido por el exponente más 1, 2 más 1. Por tanto, en definitiva, x al cubo partido por 3 más esa constante de integración. Sin embargo, insisto, que de la misma manera que cuando presentamos las reglas de derivación decíamos, y esto sirve para cualquiera que sea el exponente, para cualquiera que sea la función potencial, pues aquí nos va a pasar exactamente igual, ¿no? Imagínate que en este caso lo que tengo es 1 partido por x al cubo. Bueno, ese 1 partido por x al cubo lo puedo expresar como x elevado a la menos 3. Bingo. Podremos en este caso efectivamente aplicar la correspondiente regla de integración. Porque sería, con la única precaución de que al ser menos 3 un exponente negativo, pues no me puedo confundir con los números enteros, sería x elevado a menos 3 más 1 partido por menos 3 más 1. Siempre es elevado al exponente más 1 partido por el exponente más 1. Con la particularidad de que menos 3 más 1 claramente no es menos 4, sino menos 2, ¿verdad? Bueno, por tanto, fíjate cómo nos quedaría en este caso, ¿no? X elevado a la menos 2 partido por menos 2 más nuestra constante de integración, que si nos interesa, por el motivo que sea, devolver a la notación de función racional esta que nos proponían, pues la podríamos reescribir como menos 1 partido 2, o sea, este menos sería el que encabeza la fracción, el 2 que ya estaba en el denominador, y x elevado a la menos 2, que no es otra cosa que 1 partido por x elevado a la 2. Luego entonces, de nuevo, ¿no? Encontramos en la integral de la función potencial una fuente, pues por así decir, muy fecunda, ¿no? Nos va a servir para muchas cosas, ¿no? Porque nos va a servir también, como ya anticipábamos, como nos decían las funciones, como nos decía el tipo de función que tenemos que saber integrar, pues nos va a servir en este caso para poder integrar funciones radicales de estas características, ¿no? La raíz cúbica de x elevado al cuadrado, esa función cuyo exponente es un número racional positivo, claro, porque la raíz cúbica de x elevado al cuadrado no es otra cosa que x elevado a 2 tercios. Luego entonces, quien integra la raíz cúbica de x elevado, o sea, de x elevado al cuadrado está integrando x elevado a 2 tercios. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Otra vez igual, ¿no? Es decir, x elevado al exponente más 1 partido por el exponente más 1. O sea, x elevado a 2 tercios más 1 partido por 2 tercios más 1. Bueno, pues operando mínimamente esta cuestión, 2 tercios más 1 serían, claro está, 5 tercios, partido por 5 tercios, y si nos interesa devolverlo a la notación radical, pues aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta primera pantalla lo que hemos visto han sido dos primeras reglas, la segunda de ellas muy útiles, cómo integrar la función constante, aquí la tenemos, y en segundo lugar, cómo integrar la función potencial, sea su exponente el que sea. ¿Hemos terminado? No, nos hacen falta algunas reglas más. ¿Por qué? Porque nos han dicho que tenemos que saber integrar además funciones de proporcionalidad inversa y además tenemos que saber integrar pues expresiones exponenciales. Pues a por ello. Nos vamos a continuación con nuestra función de proporcionalidad inversa, ¿no? Aquí la tenemos, bueno, pues en un ejemplete sencillo. Si yo tengo pues a una expresión de las características 1 partido por ax más b, si fuera en el numerador cualquier otra constante, ya veremos la manera de proceder, que es muy sencilla. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, en general referimos a una constante partido por un polinomio de grado 1, que de forma genérica sería x más b.
Oye, puede ser a secas X, puede ser AX, puede ser un X más B, en fin, aquí no vamos a tener ningún inconveniente. Y para ello, bueno, pues no sé si os sorprenderá, probablemente no, que utilicemos la función logaritmo neperiano. Claro, cuando yo hago la derivada del logaritmo neperiano de una función era f' partido por f' partido por f, ¿no? Si yo derivo el logaritmo neperiano de ax más b sería f', es decir, a partido por f, ax más b. Bueno, y para que sea, en fin, que no está contemplada en la función original no moleste, por eso pongo 1 partido por a. Luego entonces, en una función de proporcionalidad inversa, pero insisto, esto está restringido a que en el denominador tengamos un polinomio de grado 1. Esta sería la regla de integración que vamos a utilizar. Nos quedan exclusivamente las exponenciales, ¿no? Con respecto a la función exponencial, bueno, pues si la base es e elevado a un cierto kx, bueno, pues ya sé que si yo derivo e elevado a 3x es e elevado a 3x por la derivada del exponente, o sea, 3, pues fíjate, como la derivada de la función exponencial, salvo por la derivada del exponente, me deja la función como está, pues lo único que tengo que hacer es 1, si tengo elevado a kx, pues sería 1 partido por k por elevado a kx, sencillamente, ¿no? Dicho mediante un ejemplo, si yo tengo cosas del estilo, la integral de e elevado a menos 5x, pues es el propio e elevado a menos 5x partido menos 5. Bueno, por supuesto, luego lo veremos cuando vayan surgiendo, porque ahora, insisto, solo estamos presentando cómo funcionan en general las reglas de derivación, las reglas de integración, las integrales inmediatas, pues luego veremos cómo siempre cabe la posibilidad de comprobar si te has equivocado. Claro, es decir, me he equivocado, ¿lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Pues derivo aquí, ¿verdad? Derivo. ¿Cuál es la derivada de e elevado a menos 5x? Pues sería e elevado a menos 5x partido por menos 5. Menos 5 partido por menos 5, 1. O sea que efectivamente es e elevado a menos 5x. Lo único que tengo que hacer es derivar para saber si efectivamente he hecho bien la integral. Bueno, la última, no son tantas, ¿eh? Hemos visto de la función constante, la función potencial, esta de proporcionalidad inversa y luego el grupo de las exponenciales, que si tiene cualquier otra base que no sea el número pues entonces iría acompañado del logaritmo neperiano de la base, ¿de acuerdo? Por eso es prácticamente lo mismo, lo único es que pues en el denominador iría dividido por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, pues si estoy integrando 3 elevado a x diferencial de x, pues sería sencillamente 3 elevado a x partido por el logaritmo neperiano de 3 más c, ¿no? Si lo derivo con la derivada de 3 elevado a x, pues sería la misma expresión, 3 elevado a x, por el logaritmo neperiano de la base, es decir, 3, por la derivada del exponente, que es 1. Luego entonces confirma que efectivamente lo hemos hecho bien. Bueno, pues si contamos, vuelvo a insistir en que tenemos que memorizar y saber aplicar 5 integrales inmediatas, 5 reglas de integración inmediata. Por tanto, función constante, función potencial, que la tenemos aquí, y después hemos dicho la de proporcionalidad inversa y, por supuesto, las de la función exponencial. Bien, ¿eso es todo? Bueno, no. Nos hacen falta, además, para poder realizar las integrales que nos van a poner en la EBAU, el tipo de integral, que ya veis, que ya vais a ver que es bien sencilla. Otra cosa son sus aplicaciones, ¿no? ¿Para qué las utilizamos? Cuando esta integral indefinida la utilizo para el cálculo de áreas, las cosas se nos van a complicar un poco. Pero en primera instancia, integrar, ¿no? Este cálculo de primitivas, por tanto, esta aplicación de estas reglas de integración inmediata no va a suponer gran dificultad. Bueno, pues decía que antes de poder hacer directamente las integrales que nos salen en la EBAU, pues nos hacen falta dos propiedades adicionales que vamos a utilizar de manera habitual, ¿vale? La primera de ellas, un par de propiedades de esta integral indefinida, sería la siguiente. Es decir, si yo estoy integrando una función que está multiplicada por una determinada constante, k nos representa un número real, pues entonces digamos que esa constante sale fuera. O sea, que la integral del producto de una constante por una función es la constante por la integral de la función, que la puedo sacar fuera, para que no me moleste, y ya integro la función, según me interese, ¿de acuerdo? Bien. La segunda, bueno, pues la segunda es la linealidad de la integral, es decir, que si yo tengo la integral de la suma de dos funciones, como estamos viendo en este caso, de una cierta función f más una cierta función g, pues entonces la puedo descomponer como la integral de f más la integral de g. Y ahora integro cada una por separado utilizando la regla de integración inmediata que más nos convenga. Bueno, ni que decir tiene, ¿no? Todo esto reclama, ¿no? Claramente, probablemente muchos ya estáis viendo que estas dos propiedades adicionales que estamos poniendo de relieve, pues nos van a dar pie a poder
integrar polinomios, claro, porque polinomios es suma de monomios, aquí vamos a aplicar la f y la g, y cada uno de los monomios es un coeficiente por una x elevado a un exponente. Luego entonces vamos a estar aplicando el tema de la constante. Bueno, pues hacemos recapitulación. ¿Qué hemos hecho en este pequeño vídeo? Pues hemos sencillamente presentado la idea de cómo se integra una función, qué hace falta para integrarla. Hemos dicho que hay muchas y muy difíciles técnicas, pero que a nosotros solo nos piden la realización de integrales inmediatas, es decir, aquellas que vamos a poder integrar aplicando, digamos, la regla de derivación, pero al revés. Esa regla de derivación, pero al revés, constituyen una cierta serie de reglas de integración inmediata, de las cuales pues tenemos que dominar 5. La integración de una constante, de la función potencial, de la función de proporcionalidad inversa y, bueno, exponencial, sea e elevado a x o cualquier otra base. Por último, estas dos reglas, que puedo, si tengo un número que multiplica una función en una integral, sacar el número e integrar la función, ¿de acuerdo? La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Mientras que si tengo la integral de la suma de funciones, pues no es otra cosa que la suma de integrales, que nos va a permitir, pues ya digo, integrar de manera sencilla un polinomio. Bueno, pues ya sabes, esta cantinela, ¿no? Si te ha gustado, like, el rollo.